estar. Vamos a continuar con la historia del rey David. Hemos venido hablando con él en relación al rey Saúl, las diferencias que tenían, pero ya vamos a enfocarnos más en la vida del rey David, aunque no deja de aparecer el rey Saúl, que le va a hacer un poco la vida un poco más complicada. Pero bueno, vamos a mirar lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta historia. Y todo podemos decir que empieza a través del momento que es llamado, que es ungido, por Samuel, como lo dice en 1 Samuel 16:13, que tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Esto es fundamental en el inicio de la historia de David. Sin el Espíritu del Señor sabemos que no podemos hacer absolutamente nada. Y vimos que desde ese momento también el espíritu se alejó del rey Saúl. Entonces, mientras uno empezó a crecer, el otro empezó a decaer. Y esto sabemos que fue lo que ocasionó el conflicto entre ellos, como lo menciona también en el versículo 18:30. Dice, además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Entonces el Espíritu del Señor, ya en el momento de la juventud, cuando fue ungido tenía alrededor de 15 años, era un niño, pero han pasado unos años y ya es un hombre que está en guerra, que está militando, y cada vez que salía a alguna batalla siempre tenía éxito y la fama fue aumentando. Y a medida que iba aumentando la fama, y el reconocimiento de la gente y el tema de las mujeres que decíamos que cantaban, eso hacía que entraran más celos y más envidia del rey Saúl, y eso hacía que más problemas tuviera David. Sin embargo, David se mantenía humilde, trataba de entender su lugar, lo que el Señor quería con él, y eso empezó a hacer los planes que en la mente de Saúl para acabar con el rey David. Primera de Samuel 18:28 nos decía que Saúl se dio cuenta que en efecto el Señor estaba con David. Eso es algo que tenía que ser evidente. Él sabía que el respaldo de Dios estaba con él. Y además se dio cuenta que su propia hija lo amaba. Una de las hijas menores lo amaba, él le había ofrecido la hija mayor, recordemos la vez pasada. Sin embargo, la vida de Saúl era no solamente envidia, celos y también mentira, y engañó con esta promesa a David. Muchos dicen y la Biblia nos cuenta de que David no se sentía tampoco digno de pertenecer a la familia real de Saúl, que no merecía la hija de él. Otros dicen que no tenía para el dote de esto. Entonces empezó a hacer un plan también macabro Saúl hablábamos la vez pasada de buscar bajar al dote básicamente para que de pronto David pudiera hacerlo. Pero el plan era básicamente una tentación para que él fuera al territorio enemigo y quitara los 100 prepucios de los soldados enemigos. Y oh sorpresa que le trajo el doble, y esto pues le tocó hacer cumplir al final lo que había prometido contra David. Pero el plan originalmente era para hacerle una trampa y que muriera en el campo de batalla y deshacerse de David. Sin embargo, el Espíritu del Señor estaba con él y pues no iba a permitir eso. Dios tenía un plan ya para eso. Sin embargo, él por su propia voluntad, mientras estaba en palacio, trató de acabar con su vida, como lo menciona el versículo 19, el capítulo 19, versículo 10 al 11. Dice, intentó clavarlo en la pared con la lanza que tenía en su mano, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Él llegó al extremo de atentar contra la propia vida de David, que era su yerno, ya estaba casado con su hija Mical. Y pues ya cuando David vio esto, pues no le quedaba otra cosa que huir, ya estaba en peligro su vida, y él básicamente busca escondedero. Fue una angustia enorme saber que el rey, el que estaba gobernando todo ese territorio y que tenía todo el poder, todo el ejército a su mando,
eh, llegaba a odiarlo tanto hasta el punto de quererle quitar su vida, ya así de frente. Antes había tenido planes a escondidas, estrategias para acabar con su vida, pero no lo había hecho en forma directa. Así que en ese momento él se convence de que tiene que huir para proteger su vida. Y estando en su casa, al haber rodeado los ejércitos, él hace el Salmo 59, que después lo pueden revisar en detalle, pero si ustedes se dan cuenta en su Biblia, se refiere, y el título que trae es eso, dice: al director musical, sígase la tonada de no destruyas, Mictán de David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Aquí suceden cosas interesantes en este episodio. Él está con Mical. Mical vemos que es una mujer bastante astuta. Llegó a amar y seguramente viendo el éxito, la fama de David, se enamoró de él, pero tenía sus intereses, su estrategia también. Vemos que aquí busca la forma de sacarlo por la ventana, de esconderlo a escondidas de su propio padre o en contra de su propio padre. Ella mantiene un ídolo dentro de su casa que lo cuesta en su cama, lo viste básicamente o lo disfraza de David para que los soldados, los enemigos, pensaran que él estaba ahí adentro. Y pues es curioso porque tenía ídolos en la casa y eso permite ver de pronto cosas que estaban fallando en la casa de David también. Y esta mujer, pues esto es parte de su mentira para que engañara a su propio padre. Entonces podemos ver un poco de la personalidad que tenía esta mujer, y básicamente engañó a su padre para salvar la vida de David, y David huye para ponerse a salvo ya saliendo desde su propia casa. Dice el versículo 18: después de huir y ponerse a salvo, David se fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Y aquí tenemos que empezar a aprender lo que pasa cuando uno tiene ataques del enemigo, cuando ve alguna amenaza en su vida, en cualquier tipo de problema. Uno lo primero que tiene que buscar es precisamente a hombres de Dios o la presencia de Dios, y esto es lo que David hace. Lo que primero que hace es ir a buscar al propio Samuel, a Ramá. Y aquí empieza un peregrinaje en la vida de David por varios años, y básicamente son ciudades de refugio, que podríamos manejarlo de esa manera. En total son 16 lugares en donde él está escondiéndose de Saúl, y básicamente durante 10 años se calcula que es entre el año 1020 a 1010, ahí quedó mal la diapositiva, antes de Cristo. Durante 10 años él está huyendo, escondiéndose de Saúl. Y es muy interesante y vale la pena reflexionar en esto, de pensar que es un hombre que está con un propósito de parte de Dios, que fue ungido, que le dio su espíritu, que ya le dijo que él iba a ser el próximo rey de Israel. Básicamente tenía todas las credenciales para ejercer su cargo. Y uno diría, ¿por qué Dios espera esto? ¿Por qué Dios permite y no más bien no eliminaba a Saúl de su vida y no hacía que pasara por todo esto? Y en estos 16 lugares los vamos a estudiar todos estos 10 años de la vida de David, todo lo que tiene que pasar, hasta dónde tiene que llegar. Es nada fácil sentirse perseguido a través de la justicia terrenal o enemigos terrenales. Así que esto es toda una escuela del quebrantamiento, podríamos decir, que Dios permite en la vida de las personas que utiliza. A veces uno desea que sea ungido por el Señor y que inmediatamente lo ponga a trabajar, pero la vida no es así. La vida espiritual toca pasar por problemas y, como decíamos en días pasados, es la única forma de adquirir paciencia, persistencia, esperanza,
hay que pasar por la escuela de la vida para poder tener sabiduría también. Así que Dios permite esto en la vida de las personas que utiliza y que ama. A veces como pensamos que el amar es todo, que las cosas salgan todo bien y que todo se facilite, pero así como pasa con los hijos, uno los ama y tiene que permitir que pasen experiencias también que los fortalezcan y que sean a través de esas pruebas, esas dificultades de la vida, sean los hombres fuertes el día de mañana, que es lo que pasó en la vida de David. Sin embargo, siempre hay que refugiarse, siempre hay que buscar la presencia del Señor, la guía del Señor, el consejo del Señor en medio de esas dificultades, y es lo que más nos fortalece, saber que Dios está ahí, si Dios nos está guardando, nos está protegiendo. Y ahí también, en el mismo libro de Samuel, hay un texto que nos dice: Él es mi Dios, el peñasco que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Y son palabras hermosas que describen aquí lo que es el Señor para nosotros. Es el mejor lugar de refugio en cualquier circunstancia que estemos. Lo primero hay que buscar la presencia del Señor o hombres que nos lleven a esa presencia, a esa guía, a ese consejo de parte del Señor. Y aquí empieza el recorrido en la ciudad de Ramá. Ramá significa lugar alto, y como vemos era el lugar donde ejercía su vida Samuel, y también tenía una escuela de profetas, tenía una formación de discipulado allí en este lugar, que es lo que nos describe la Biblia. Y allí, a ese lugar, se fue a buscar David a Samuel. Cuando dice primera de Samuel 19 al 20, dice: Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaba profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Aquí hay cosas interesantes que vale la pena resaltar. Estos hombres van a capturar, son soldados que van a capturar a David, y llegan al sitio donde estaba Samuel formando profetas, guiando a los profetas. Y es interesante que el Señor toma posesión básicamente de estos hombres, su espíritu entra en ellos y empiezan a hablar del Señor, a profetizar, a tener palabra de parte de Dios. Es como dice, entraron en trance. Es la situación que describe cuando alguien es poseído por un espíritu, y en este caso el espíritu del Señor, así como también utilizaba espíritus del enemigo para fastidiar la vida de Saúl. Iban por momentos, iban a hacerle la vida difícil a Saúl. También utiliza su espíritu para enfrentar al enemigo, pero en este caso poseyéndolo y profetizando. Es un pasaje bien curioso y bien interesante. Así que esta gente iba a capturar a David, y lo único que capturó fue el Espíritu del Señor, que estuvo dentro de ellos, y venían con esa noticia. Básicamente quedaban inofensivos frente a lo que hacían, al propósito que iban. En el versículo 21 nos dice: al oír la noticia, Saúl envió a otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. O sea, en 3 oportunidades manda mensajeros, manda soldados, y en las 3 oportunidades más bien el Señor los capturó para él y tomó sus vidas, y entró el espíritu de ellos. Así que le tocó ir el propio Saúl en su persona misma. Y pasa algo también muy, muy interesante en este lugar. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde está Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá. Alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y, desnudo en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche.
De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Es un dicho que se hizo muy popular en su momento en la tierra de Israel. Y la gente le preguntaba, y seguramente así como nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre que estaba siendo poseído por demonios en algunos momentos, pero que va a un sitio donde se está adorando y el Espíritu del Señor lo toma en trance, lo posee? Y aquí lo que vemos es la misericordia misma del Señor. Dios siempre ha dado oportunidades a hombres que están siendo usados también a veces por el enemigo, pero siempre tiene los brazos abiertos y le da la posibilidad de arrepentirse. Uno no se imagina cómo este hombre, después de haber estado con la presencia del Señor, que lo estuvo desde el principio, pero que ahora tiene una segunda oportunidad, pero él sigue empecinado después de esto en seguir actuando contra David y en contra de los planes del Señor. Pero lo importante aquí es reconocer y ver el amor de Dios, la misericordia de Dios, dando oportunidades siempre para que lo sigan a Él, lo adoren a Él y se sometan a Él. Así que eso pasa aquí. Como vemos, es un cuadro curioso. No hay muchos comentarios o muchos comentaristas se atreven a hablar mucho de esto, por qué se quitó la ropa, por qué se tendió toda la noche adorando al Señor. Pero básicamente Dios le quita todo lo que tenía, lo toma, lo posee básicamente. Pero a pesar de esto, después la vida de Saúl vemos que sigue igual o peor. Así que él decidía de todos modos seguir atacando a David por sus celos, sus envidias y todo lo que había en su corazón. De este lugar de Ramá pasa a David a la ciudad de Gabá, huyendo de Saúl. Vemos que es un poco más al sur, es un lugar que está más cerca a la ciudad de Jerusalén, como ven ahí. Es lo que se conoce como Gabaón también, que es un territorio que pertenecía a la tribu de Benjamín. Básicamente Ramá estaba en tierra de Efraín, ahora pasa a la tierra de Benjamín a esconderse a este lugar. Dice 1 Samuel 21, David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, y le pregunta, ¿qué he hecho yo? Le preguntó, ¿qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Y aquí nos cuenta otro evento bien especial en este lugar. Él aquí se reúne con el propio hijo de su enemigo, un hombre que estableció una gran amistad y un gran amor hacia David. El propio hijo del rey Saúl, el que debería ser el sucesor de él, de Saúl. Así que podríamos decir, este hombre tendría mucho más que envidiarle a David, pero él sabía perfectamente cuáles eran los planes del Señor, él sabía el respaldo que Dios tenía y que ya lo había elegido a él como el próximo rey de Israel. Y él hace lo contrario, en vez de llenarse de envidia, de egoísmo, él lo que hace es amar a David, lo admira, lo respeta y además se vuelve su amigo. Y una amistad que mucha gente se ha atrevido a hasta mencionar casi de una homosexualidad entre ellos, cosa completamente falsa, porque si se conoce la palabra hebrea como tal, es básicamente ese amor de amistad que había, que era irrompible, que estaba dispuesto a dar su vida por él, pero era en un estado de amistad. Y eso es no entender precisamente el amor que Dios pone en las personas y que es el amor con el cual debemos amar a todos nuestros semejantes, de sacrificar nuestra propia vida por los demás y darnos a los demás. Y esa es la palabra que se utiliza para describir la amistad que había entre ellos. Era una amistad sincera, era una amistad que ponía en riesgo su vida también contra su propio padre. Vamos a ver cómo él también sufre la persecución de su padre. Así que Jonatán tuvo un papel especial en la vida de David, y es otro caso donde vemos que el Señor pone personas alrededor nuestra, amistades que nos son de apoyo en momentos difíciles, y que el Señor utiliza también no solamente actuando en forma directa a través de su espíritu, sino que también utiliza personas alrededor nuestra para apoyarnos y nos den refugio. Jonathan quiere decir
Jehová ha dado, o Yahvé ha dado, y esto fue un regalo, pero definitivamente la amistad es un regalo que Dios da para, para la vida de David y para todos nosotros. Cada quien tiene su Jonatán, que son las amistades que Dios pone en nuestro camino para que nos apoyen en momentos difíciles. Primera Samuel 23 nos dice, pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Esas son las palabras que David le decía a él. Para Jonatán era difícil creer que su propio padre quisiera matar a David, que era una persona muy especial dentro del palacio, dentro del pueblo. Y aquí vemos que aquí, a esta altura de la historia, ya hay una división entre Saúl y Jonatán. Jonatán ni siquiera percibía o sospechaba eso dentro del palacio. Quiere decir que el mismo Saúl no era honesto con su propio hijo, que ya desconfiaba de su propio hijo, así como había aprendido a desconfiar de Mical, de su hija. Así que él esperaba que las emociones fueran evidentes, que fuera sincero con él, pero por lo visto no era así. Él dudaba que su padre quisiera matar a David, alguien a quien él amaba y que era su yerno además. Era difícil de creer esto. Sin embargo, él le decía, dime qué quieres que haga y lo haré, respondió Jonatán. Y eso muestra la fidelidad de este hombre que estaba dispuesto a sacrificar, a arriesgar su vida por la amistad que tenía con David. En el versículo 11 después nos dice, por toda respuesta Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí le dijo, David, te juro por el Señor Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro de alguna manera te lo haré saber, pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre tu bondad, te pido también, tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Vemos el corazón de Jonatán. Jonatán era un hombre sincero, honesto. Él dijo, yo voy a averiguar dentro del palacio qué es lo que mi padre quiere hacer contigo. Y decía, pues si no estás en lo cierto, yo te lo haré saber. Si estás en lo cierto, voy a buscar sin arriesgar tu vida de que huyas, que te escondas, porque mi padre sí te desea matar. Y aquí lo que hacen básicamente es un pacto entre los dos, donde para David era difícil también confiar en él, en el sentido de que era el hijo de su enemigo y que se le podía voltear o contarle dónde estaba él. Así que establecieron toda una estrategia a través de unas flechas, de un juego, se puede decir, en el bosque, para que David, que estaba escondido, pudiera entender cuál era el mensaje. Y así sucede. Así que en la cena de la luna nueva, en una festividad que se hacía en este momento, hacen un plan para decir que él había autorizado para que David fuera a pasar con su familia, y el rey, pues, si ponía se enojaba o exclamaba algo por no estar en la presencia del rey, en la cena convocada por el rey, pues así se iba a saber cuál era el sentimiento que tenía el rey Saúl hacia David. Así que así pasa, él le cuenta que él le había dado autorización a David para que fuera a su familia, y lo que hace es enfurecerse y mostrar lo que había en su corazón hasta tratar de matar a su propio hijo Jonatán. En versículo 30 dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán y le dice, hijo de mala madre, o sea, está hablando de su propia esposa, y exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Sin embargo, Jonatán le responde, ¿y por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho David para eso? ¿Qué mal ha hecho? Le reclamó Jonatán. Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Pues creo que era más que evidente que sí lo quería matar.
en ese momento ya le creyó a David de que esto era cierto. Así que aquí viene a hacer lo que había prometido. En el versículo 41 describe, dice, en cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse 3 veces se postró rostro en tierra y enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Como vemos, Jonatán cumplió su parte, hizo la estrategia que habían diseñado entre los dos para que ningún siervo, nadie se dieran cuenta que él estaba cerca de David. Se pudieron encontrar, él le manifestó lo que había pasado y pudieron llorar juntos. David se desahoga, sabe que a lo que se enfrenta, tenía todo el imperio, todo el establecimiento, podríamos decir, en contra de él. Así que él se desahoga con su amigo y básicamente entiende que se tienen que separar, si no lo pone en peligro también al propio Jonatán. Así que Jonatán le dice, puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David. Pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Como vemos, esto no se vuelven a ver por un tiempo, hasta después la historia nos habla en el capítulo 23, nos dice que estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David a Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Esa fue la última oportunidad que ellos dos se vieron. Nos escribe esto. Y vemos aquí la fe de este hombre. Ya hemos visto algunos eventos donde él había ido al territorio enemigo con un solo escudero y había atacado a los enemigos, y esto ve la fortaleza en la fe que tenía Jonatán. Él la tiene clara, él le dice, yo estoy seguro que tú vas a reinar y que confío en las palabras del Señor y que no hay posibilidad de que mi padre te haga daño porque tú estás con Dios. Así que él lo animó que siguiera confiando en el Señor, y esto es una palabra de un verdadero amigo. Definitivamente él la tenía claro, y como dice, yo seré tu segundo, tú eres el primero, a pesar de que por orden sucesoral debería ser Jonatán. Así que vemos la personalidad y la obra de Dios en Jonatán. Él muere después con su padre. Sin embargo, ese pacto que establecieron a ellos se cumplió a cabalidad. Dice, sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho. Entonces, como les decía, por este pacto se hace una historia muy hermosa que ahorita vamos a ver un video en cuanto a eso, después de que hablemos del tercer lugar de refugio, que es Nob. Vemos aquí que él va a la ciudad de Nob, huyendo después. Es el tercer lugar de refugio. Nob significa fruto o ciudad de los sacerdotes. O sea, en este lugar se reunían sacerdotes, y también significa fruto. Es una ciudad que está más cerca, como veíamos en el mapa, de Jerusalén también. De hecho, se alcanza a ver a distancia Jerusalén desde ya este lugar. Y aquí hay un sacerdote llamado Ahimelech. La Biblia nos habla de él. Dice que Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Él llega otra vez buscando la guía del Señor. Y esto es parte importante del mensaje. David está ansioso de que el Señor le hable, que el Señor le guíe, y él busca precisamente al profeta, después busca a los sacerdotes para que intercedan por él y que le guíen a través de lo que diga el Señor. Así que él va donde el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech
teme por él, por esto que está pasando, pero no era la primera vez que él acudía a este hombre. Aquí así lo describe el versículo 15, que cuando Saúl lo mandó a interrogar, dice: ¿acaso esta es la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues este asunto, su servidor no sabe, de este asunto no sabe absolutamente nada. Como vemos, Saúl estaba obsesionado por atrapar a David, y se entera de que estaba yendo a consultar al sacerdote, así que manda a llamar a su sacerdote y él le dice: esto es normal, yo no tengo por qué saber que tú andas detrás de David, ni que tenía que avisarle la presencia de él conmigo. Así que vemos aquí que hay una costumbre, era una costumbre de parte de David de consultar la guía del Señor. En el versículo 1 del capítulo 21 dice: cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David aquí utiliza una mentira. Él se hace pasar, básicamente no muestra de que es perseguido, de que tiene una orden de captura, podemos decir así, de parte del rey, y que todo el mundo tenía que avisar donde lo vieran. Y él miente aquí a Ahimelech. Él le dice que era enviado por el rey para consultar al Señor, pero que necesita que le den provisiones, y es lo que él se hace. Él miente y busca una excusa diferente para que sea atendido por este sacerdote. Y el sacerdote no alabó. Él entiende que hay algo que está pasando mal, se pone nervioso, nos describe así de esa manera. El versículo 2 el 3 dice: David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, yo les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. Después, en el versículo 8 le dice: más tarde David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelto en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, hijo de David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Y aquí hay algo curioso también. Él había rechazado las armas que Saúl le había ofrecido cuando se enfrentó a Goliat. La espada de Goliat se describe como algo gigante que no era fácil de maniobrar. Sin embargo, en medio de la desesperación, podemos decir, a veces uno comete errores, puede llegar a mentir por temor, busca las estrategias inadecuadas. Se supone que él va a buscar en busca de la guía de parte del Señor, a consultar al Señor, y lo que hace es buscar su propia estrategia y buscar sus propias armas que lo puedan defender. Y esto es parte de lo que hace el temor. Nos nubla la sabiduría, nos hace tomar decisiones equivocadas y con consecuencias fatales muchas veces, que es lo que debemos aprender aquí. Dice que en aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, visitando también a sus sacerdotes, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Aquí era un santuario, era un lugar donde estaban los sacerdotes ofreciendo sacrificios, y se trataba de un edomita llamado Doeg. Su traducción dicen que se traduce temeroso, que era jefe de los pastores de Saúl. O sea, era una parte de los empleados del rey Saúl. El versículo 9 del capítulo 22 nos dice: y Doeg, el edomita que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Aquí lo que sucede es que este hombre que estaba en este momento en la ciudad de Nob, cuando llegó David, pues rápidamente le consulta o le comunica al rey David para que atrape a David. Lógicamente David ya se había ido de esa ciudad, pero vemos lo que sucede después por esa decisión de parte de David. Cuando le informó
que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos sus parientes. Como vemos, este hombre le dice al rey Saúl, el rey Saúl, vamos a ver ahorita cómo da órdenes para que maten a los sacerdotes de ese lugar. Y esto David lo sabía desde antes, del día que estuvo ahí. Él sabía que este hombre iba a avisarle a Saúl y que esto iba a tener consecuencias fatales. Y vemos lo que es el resultado de las malas decisiones en medio del temor, de las dudas, de la desconfianza. Esto puede llevar a tener consecuencias, como digo, en personas, muertes humanas por cosas que uno hace mal. Y David entendió esto, que su decisión de haber ido allí con mentiras, con excusas que no eran ciertas, pues llevaba a poner en riesgo a la vida de los demás. 1 Samuel 22:17 dice: de inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaban huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que después de esto le dice a Doeg, así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres, a mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Aquí nos deja ver lo que era este hombre, que por temor a que lo mataran a él, lo que hace es matar a todos los sacerdotes. Ni siquiera los soldados se atrevían a enfrentarse a los sacerdotes. Pero vemos que el enemigo hace cosas que uno no se puede imaginar, en el sentido de que arrasa con toda la familia, a todos los niños, a todo el pueblo. Este hombre seguramente no nos dice si solo o con ayudantes. Lo cierto es que él va en el nombre del rey Saúl haciendo este desastre. Pero todo esto nos muestra hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una mala decisión, de una mentira que cometió David, y él lo reconoce después. Todas estas cosas van formando el carácter de David. Esto es lo que también tenemos que nosotros aprender, las experiencias de otras personas, y temer a Dios, temer precisamente solamente confiar en Él y no estar buscando las estrategias humanas para librarnos del enemigo. Así que hasta aquí creo que debemos sacar enseñanzas importantes de la escuela del quebrantamiento y las cosas que pueden llegar a suceder si no hacemos lo que Dios nos manda hacer.